A todos los neuquinos le mandamos un saludo enorme. A todos, a toda la gente del sur, que algunos se vieron ahí en el vídeo recién y lo están viendo ahora desde casa, gracias. Eran 4, insisto, presentaciones. En la cuarta yo dije, ¿en qué estamos pensando? Porque son 2 horas 40, 2 horas y media de estar hablando, sin música, sin nada. Entonces, cuando ya me tocó la cuarta vez, la cuarta función decía, Señor, me vas a tener que dar fuerza sobrenatural. Y ahí me acordé que algunos de ustedes estaban orando, así que dije, bueno, hay alguien orando para que Dios me dé fuerzas y salud y continuamos. Así que muchas gracias, porque después tenía que venir acá y también traer este mensaje. Muy bien, como decimos siempre, los que tengan el celular, tengan a bien ponerlo en modo avión o apagarlo para no distraerte tú mismo, para respetar tu propio tiempo, honrar el tiempo de los demás. En segunda instancia, si un chiquitito llora o se pone molesto, rápido, mami y papi, ayúdenme, y lo llevan a la nursery, que está disponible para que puedan atender a todos los chiquitos. Nuestro personal uniformado te lleva hasta ahí, y la nursery es un sitio donde pueden los papis y mamis asear a sus chiquitos, calmarlos un poquito. Hay todo lo necesario para el baby. Si el chiquito es más grande, perdone que sea repetitivo, pero hay mucha gente que nos visita, puede ir al teatro familiar, donde también hay una pantalla grande y allí los chicos juegan, mientras que los papás pueden seguir las instancias del servicio. Dicho esto, ¿estamos listos para que Dios nos hable? ¿Sí? Muy bien. Hay 2 o 3 que están listos, los demás se van a tener que alistar durante el trayecto. Bueno, hace unos 20 años atrás, 20 y tantos años atrás, Dios me permitió realizar una extensa gira por varios meses en diversos estados de México. No tenía el equipo que tenemos hoy, ni la logística armada que hoy, afortunada y por providencia de Dios, podemos tener. Así que yo llegaba, me acuerdo, desde Argentina, en un avión comercial, obviamente, a lo que entonces era el DF, hoy Ciudad de México. Y luego salíamos de Distrito Federal o Ciudad de México en una pequeña avioneta, y siempre lo hacíamos con el mismo piloto, en una pequeña aeronave llamada Tango. Yo lo he hecho, fui a Coatzacoalcos, en lo que me acuerdo, Mérida, México, no sé, tantos sitios, Tijuana, pero lo hacíamos siempre con el avión, con la avioneta, porque no había manera, a través de aviones comerciales, de combinar los horarios y hacer 4 o 5 ciudades en una semana. No sé cómo los anfitriones hace 20 años lograron convencerme que volar en ese avioncito era seguro, pero la verdad es que yo decidí confiar mi vida y mi destino en las manos de aquel piloto. Todo dependía de su carácter, de su capacidad. Si está mirándome, le mando un gran saludo, si es que todavía sobrevivió. En nuestro primer vuelo, la primera vez que volaba, nos presentamos y para sacar plática, para sacar charla, le pregunté cómo se ganaba la vida antes y cómo comenzó a pilotear este tipo de avionetas a hélice, porque el piloto era un hombre tal vez de unos 60 años, 57, 58, casi sexagenario. Yo esperaba que me dijera que su ocupación anterior estaba llena de responsabilidades importantes, no sé, quizá neurocirujano, un astronauta de la NASA que ya no pudo más ir al espacio por cuestiones de edad, pero supe que estaba en problemas cuando me confesó que había conseguido su licencia para volar hacía menos de un año y que antes de eso conducía un tractor y fertilizaba campos. Con el mayor respeto que me merece cualquier tractorista, ¿no? Pero me dijo que un día estaba conduciendo el tractor en reversa y como ese día había tomado unos tequilas de más porque le gustaba mucho tomar, atropelló una de las vacas de su dueño y lo despidieron de inmediato. Y me dijo, cuando se corre la voz, ya no te vuelven a contratar. Y como se quedó sin empleo, tomó un pequeño curso de vuelo y entonces se dedicó a hacer pequeños vuelos de cabotaje y yo era su primer cliente. De pronto me cayó la moneda que yo era el primer cliente de un tractorista asesino de vacunos que fue despedido por tomar tequilas de más y que ahora piloteaba poco menos de un año. Pero la cosa empeoró, esto lo he contado en otras ocasiones, cuando empezamos a sentir disparos. En ese primer vuelo sentíamos disparos por el aire, se sentía como explosiones. Al principio parecía como una bomba de propano y después nos dimos cuenta que eran disparos, alguien estaba disparando desde tierra. Entonces él dijo, yo escuchaba, tenía los audífonos, esos que te
aísla del ruido, pero puedes escuchar lo que dice la torre de control y lo que dice el piloto. Y él empezó a decir, híjole, no manches, que esto se puso gacho. Aparentemente son narcos, pero tranquilo que no creo que nos estén disparando a nosotros. Tomó el intercomunicador y moduló, aquí tango, llamando a torre, confirme para quién es el plomo. Casi me infarto ahí mismo. Dije, ¿cómo estoy acá? ¿Por qué llegué acá? ¿Por qué acepté la invitación? Si Coatzacoalcos puede sobrevivir sin mí. Y el tipo me miró y me dijo, mire, la neta es que no nos vamos a enfrentar a nada con lo que yo no haya lidiado antes. Esto es México, mano. Confía en mí y disfrute el vuelo. Ah, sí, cómo no. Me dice, haga lo que usted sabe hacer. Haga algo religioso, que yo me dedico a volar. Cuando me dijo haga algo religioso, casi levanto una ofrenda. En un momento así, la gran pregunta se reduce a, ¿yo puedo confiar en el piloto? Porque en ese momento uno tiene que decir, yo confío en este tipo. Independientemente, claro, que uno sabe que está confiando en Dios. Pero remitiéndome a la historia, ¿yo confío en este piloto? Este tipo sabrá lo que está haciendo. Son todas las cosas que se me cruzaron por la cabeza. ¿Tendrá el carácter y la capacidad para que yo confíe en él? Porque en ningún momento se puso tembloroso o dubitativo. Él siguió piloteando tranquilo como si fuera su tractor. Dijo, ¿qué es lo peor que matar a una vaca? Matarlo al que llevo atrás, ¿no? Entonces, el asunto era que yo no tenía opción. Y si quería llegar a destino, tenía que arriesgarme a volar entre la fe y el temor. Uno tiene fe de que va a llegar, pero temor de que podría no llegar. Y debido a experiencias como estas, que siempre vienen a mi memoria, y digo, ¿en qué estaba pensando? No sé si hoy con la edad que tengo me arriesgaría, porque uno se vuelve más cauto. Confieso que también más temeroso y timorato, porque uno con la edad se va dando cuenta de los riesgos que cuando joven uno no mide. Hay montañas rusas que yo no me volvería a subir ni con una orden judicial hoy en día. Porque hay un cartelito que dice, si usted sufre del corazón o cree que sufre del corazón, esto no es para que suba. Claro, ¿y cómo uno se entera que sufre del corazón? Allá arriba. Hoy me no podría bajar con ciertos dolores de cuello, con ciertos dolores musculares por algún latigazo que me pega el juego. Entonces yo digo, hoy mido más las cosas, creo que eso nos pasa a todos con edad, que cuando uno tiene 20 y tanto dice, más voy a probar. Dice que ese Superman se voló 2 carritos la semana pasada, pero bueno, a lo mejor el mío no se vuela. Y subimos. Pero cuando uno tiene más edad lo mide. Y yo digo, ¿qué estaba pensando hace un poco más de 20 años atrás? Confiar en un hombre que no conocía, en alguien que tenía su licencia recién sacada, que los anfitriones seguramente lo consiguieron porque cobraba barato, no tengo la menor idea. La cosa es que debido a experiencias como estas, siempre me atrajo la historia de Pedro cuando caminó sobre el agua con Jesús, porque también fue una caminata que tenía los dos ingredientes, la fe y el temor, y los dos aparecen en la historia, ¿no? Una historia que es muy popular. Pedro y sus compañeros se metieron en un pequeño bote para cruzar el mar de Galilea. Jesús quería estar solo, así que se fueron a navegar sin él. Dice, después los alcanzo. Esta vez se desencadena una tormenta feroz, no fue cualquier aguacero, fue tan violenta que lo único que los discípulos podían hacer era mantenerse vivos, sobreviviendo a flote. Para las 3 de la madrugada, me imagino que ya no estaban preocupados por llegar a la otra orilla, solo querían seguir vivos. Ya era una ganancia seguir vivos, como cuando uno ve que el helicóptero se está cayendo y uno dice, ya no importa si llego o no llego, lo que quiero es aterrizar lo mejor posible sobre lo que sea. Eso era lo que los discípulos estaban viviendo. Entonces uno de los discípulos nota una sombra en el agua que se mueve en dirección a ellos. En principio creen que es un fantasma, pero después empezó a verse como una figura humana. Los discípulos estaban convencidos, obvio, de que se trataba una aparición fantasmagórica. Así que se aterrorizaron, gritaron con temor, y es interesante observar que los discípulos entraron a la barca originalmente por órdenes de Jesús. Tenían que aprender, al igual que todos nosotros, que la obediencia al Señor no es garantía para evitar la adversidad o las tormentas.
De esto yo hablé mucho y voy a insistir con el tema. Hay gente que dice, si esto fuera de Dios, yo no estaría pasando lo que estoy pasando. Si Dios hubiese querido que yo esté en esta relación o en este empleo o en este ministerio, no tendrían los problemas que estoy teniendo. Es como un inconsciente colectivo que nos hace creer de que cuando estamos obedeciendo a Dios, las adversidades se van. Eso viene a raíz de una falacia, de escuchar, Dios nos hará vivir de victoria en victoria. Y uno repite esas palabras, diga conmigo victoria, pero para que haya victoria tiene que haber guerra. Tiene que haber lucha, tiene que haber adversidad, tiene que haber tormenta. Sin tormenta no se valora nunca la calma. El sosiego y la marea baja son valorados después que nosotros hayamos atravesado tormentas. No es algo que despierta amenes, no pretendo que me digan amén, pero caramba, que no hay paz si primero no hay tormenta. Estos muchachos tenían que aprender que estaban cerca del piloto y que ese piloto era el que estaba al mando, que aunque no veían al piloto, el piloto estaba al mando y tenían que confiar en él. De eso se trata, el Señor se le aparece y se confían en mí, muchachos. En otras palabras, conocen mi carácter, su destino está en mis manos, nada les va a pasar. Ahora, en esa barca se sentaron 12 discípulos. No sabemos cómo reaccionaron 11 de ellos al darse cuenta que no era un fantasma, sino que era Jesús. Tal vez reaccionaron con admiración, o con incredulidad o con ambas, ¿no? Entre la admiración y la incredulidad. Algo como no puede ser que esté pasando esto o sí está ocurriendo. Uno de ellos, Pedro, estaba a punto de convertirse en el primer humano caminante sobre el agua. Él reconoció la presencia de Dios en el lugar más inusual. Otro paréntesis. Reconocer la presencia de Dios en un sitio como este, o mirando a través del streaming, no es un gran descubrimiento, porque decimos, voy a colocar este mensaje para que Dios me hable, voy a la arena para recibir un nutriente espiritual. Reconocer a Dios en lugares inusuales, como puede ser un hospital, los pasillos de un hospital, en el peor de los casos, la cama de hierro de un hospital, la grama recién cortada de un panteón, de un cementerio, reconocer a Dios ahí. Reconocer a Dios en la sala de quimioterapia, la sala de diálisis, es una tarea mucho menos frecuente que cuando decimos sentí la presencia de Dios hoy mientras cantábamos. Esto es lo que le está ocurriendo a Pedro. Está reconociendo a Dios en un sitio inusual. Así que se le ocurre una idea y dice, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Si eres tú, ¿por qué no me hace que yo camine también? ¿Por qué razón Mateo, en este caso la Biblia, incluye este detalle? Que Pedro dice, si eres tú, envíame a caminar contigo. Digo, ¿por qué Pedro simplemente no se zambulló esperando que pudiera caminar sobre el agua? ¿Por qué no se tiró de la barca sin decirle, si eres tú, mándame, dame la orden? ¿Por qué pide una orden? Es Jesús el que está ahí. Yo estoy en la barca, bajo y seguramente voy a caminar como Él, o en su defecto no dejará que me hunda. ¿Por qué Pedro está pidiendo una orden? Dame una orden. Y yo creo que esto es por un motivo muy importante. Esta no es una historia de cómo correr riesgos. Se trata, en esencia, de un relato acerca de la obediencia. No de correr riesgos porque sí, de la obediencia. ¿Qué significa? Que tenemos que discernir siempre entre un llamado auténtico y genuino de Dios y lo que puede ser simplemente un necio impulso nuestro o una mera estupidez atrevida. Hay mucha gente que se hunde por bajar de la barca y no se hunde por falta de fe, sino porque nadie le ordenó que bajara de la barca. Y se mandó. Eso se llama estupidez viral o estupidez aprendida. Gente que dice, bueno, yo creí en fe y dejé el trabajo y que Dios me mantenga. Y no te mandó nadie. Esto que te voy a contar ahora, Dios sabe que no es ni un paso de comedia, ni le estoy agregando una cosita para que sea más cómico. Nunca hago esta aclaración, pero ahora es necesaria aclararlo porque después me preguntan, no puede ser. En uno de mis primeros viajes a España, un pastor amigo anfitrión argentino allá que es presidente de varios pastores, me dice, queremos
quiero que me acompañes a visitar al pastor fulano de tal. Preservaré su nombre por cuestiones de ética, buen gusto y porque no procede. Me dice, quiero que vayas a visitar al pastor fulano de tal que está en el hospital. Solo que no te asustes porque está vendado hasta la jeta. Tiene la cara vendada, tiene los dos brazos quebrados, las 2 piernas quebradas. Está todo fracturado, no le quedaron costillas. Le digo, ¿pero vive? Me dice, sí, está consciente. Le digo, ¿y qué le pasó? Me dice, que te lo cuente él. Digo, pero adelantame porque yo no sé qué. No, que te lo cuente él. Es un accidente automovilístico. ¡Oh! ¿Y por qué tanto misterio? Que te lo cuente él. Así que fuimos al hospital. Este pastor argentino, sabiendo lo que iba a ocurrir, me dice, bueno, los dejo solo para que platiquen, para que hablen, y se va. Entonces le digo al pastor, ¿cómo te sientes? Digo, dentro de todo lo que te veo, pobre pastor, era la momia, no se podía mover. Me dice, pues que Dios me ha fallado. Ok. Y bueno, sí, es la pregunta que, es el razonamiento, la conclusión a la que uno llega cuando pasan estos infortunios. Me dice, no, pues que me ha fallado de verdad. Mire, yo venía de predicar. Y había predicado en 4 lugares sin parar, así a lo Dante, como te contó recién. Dice, prediqué martes, prediqué miércoles, prediqué jueves, prediqué viernes. Y viernes prediqué muy lejos y fui con mi auto. Y cuando volvía, esto estaba acá tan cansado que si paraba para dormir, no llegaba al servicio el otro día. Entonces solté volante, me puse a dormir y dije, ángeles, manejen. Cayó un barranco, lo tuvieron que sacar casi en pedacitos. Dice, ¿para qué uno tiene ángeles si no les puede ordenar? Ok, dije yo. ¿Y cuándo, pastor, le dijeron los ángeles que iban a manejar? Pues que no es necesario que me digan, yo les he ordenado en el nombre del Señor y estos ángeles vagos no han querido manejar. Pero ni siquiera tiene un Tesla. Así que, y ese día aprendí, le mando un saludo al pastor si me está mirando, creo que no me invitan a España nunca más, pero ese día aprendí que hay órdenes de Dios y hay estupideces. Y cuando uno se baja de la barca o quiere dormir y le dice a los ángeles que manejen sin que esa orden venga de Dios, el resultado es posiblemente 6, 7 meses en el hospital en el mejor de los casos. El valor por sí mismo no sirve, el riesgo por sí mismo no sirve si no se hace siempre por obediencia. Y a veces los evangélicos tenemos la costumbre de justificar todo en el nombre del Señor. Oh, Dios no es poderoso. Yo voy a hacer tal cosa, oh, Dios no es poderoso para sostenerme si quiere. Claro que es poderoso para sostenernos si quiere, pero si no recibimos una orden explícita de Dios, Él no tiene la obligación de sostenernos porque no es el genio de la lámpara. Jesús no busca gente que salte de los puentes, pilotos que vuelen con los ojos vendados o cualquier otro tipo de kamikazes. Entonces, esta no es una historia sobre deportes de riesgos. Es acerca de discipulado obediente. Mándame que yo baje de la barca. Significa que antes que Pedro salga del barco, más vale que esté seguro de que Jesús también piense que es una buena idea. Y lo diré otra vez. Antes que te bajes del barco, más vale que estés seguro que Jesús también piensa que es una buena idea bajarte del barco. Si no, no lo hagas. Señor, quiero que me des la orden. Si me das la orden, yo avanzo. Y si me voy a morir, bueno, morí por orden de Dios. Morí bajo lo que se llama militarmente obediencia divina. Vamos a la guerra y por ahí somos carne de cañón para distracción del enemigo y nos matan a todos. Ok, pero estamos siguiendo órdenes. No somos loquitos que salimos como si fuéramos un escuadrón suicida. Entonces Dios no va a bendecir a los suicidas. Va a bendecir a aquellos que siguen una orden. Por eso es que pide con claridad, si eres tú, mándame. La frase más importante no es si eres tú. Creo que los dos ya sabían que era él. La frase más importante es, mándame, dame la orden. Ya era suficientemente difícil tratar de caminar sobre el agua tranquila. Ya es difícil caminar con el agua con marea baja, con un sol brillante y sin viento. Imagínate tratar de caminar aterrado cuando las olas golpean y el viento está en su máxima fuerza y son las 3 de la madrugada, no se ve nada. Ahora, si estuviésemos ahí, en medio de un temporal feroz,
¿Qué escogeríamos? ¿El agua o el barco? ¿Qué es lo más lógico? ¿El agua o el barco? Al menos el barco, por ahora, es seguro. No se dio vuelta. Sí, se está moviendo como una cáscara de nuez, pero hay otros 11 tipos ahí arriba. Por otro lado, el agua es tempestuosa, las olas son altas y no hay ningún tipo en el agua excepto el maestro. Entonces, si salimos del barco, hay una gran probabilidad de ahogarnos. Esa probabilidad nunca desaparece. Si yo voy a predicar a un sitio de México con el piloto matabacas, lo más probable es que llegue y también hay probabilidades que no llegue. Nunca me subí a un avión, ni siquiera un avión de línea de los más seguros del mundo, que me aseguraran 100% de que yo iba a llegar. Puede pasar cualquier cosa, aún cuando conducimos un automóvil. Ahora, si no salimos, hay una certidumbre garantizada de que nunca caminaremos sobre el agua. Yo puedo evitar volar en avión. Digo, no, yo tengo terror de volar en avión y hay una certidumbre de que hay ciertos sitios a los que solo se llega en avión que nunca voy a llegar. Yo puedo decir, detesto los autos, que maneje otro, como si el otro no fuera a chocar. El chofer del Uber o del taxi o del bus, todos tienen la misma posibilidad que tenemos nosotros de estar al volante. Entonces este es un principio que nunca falla. Para caminar sobre el agua hay que salir del barco. Si no, no se puede caminar. Pero siempre hay algo dentro nuestro que nos dice que la vida es más que sentarse a navegar en un tranquilo y placentero velero. Hay algo como que en un momento en la vida decimos, tiene que haber algo más. Aún aquellos que decimos, mi sueño es una casita, un autito y nada más. Y una parrillita por ahí para hacer un asado al fondo. O barbecue. Aún los que dicen eso, hay momentos que dicen, no, la vida tiene que ser más que esto. Fuimos hechos para algo más que evitar el fracaso, que evitar las tragedias. Hay como un gen que pone Dios de aventura, de querer crear, de querer hacer, de avanzar. Todos tenemos ese gen, dormido, semidespierto, despierto, pero todos tenemos el gen. Ahora tenemos que preguntarnos, cuando hace tiempo que no corremos ningún riesgo y nos gusta la vida demasiado tranquila, es porque no salimos del barco. ¿Cuál es nuestro barco? Nuestro barco es cualquier cosa que represente seguridad y tranquilidad, además de Dios. Nuestro barco es cualquier cosa que nos represente tranquilidad, además de Dios. Nuestro barco es cualquier cosa que seamos tentados a confiar, especialmente cuando la vida se pone tormentosa. Ese es nuestro barco. Cualquier cosa que nos mantenga cómodos, aun cuando Jesús nos está invitando a caminar con Él sobre las olas. Cuando Jesús nos dice, quiero que te arriesgues, esto conlleva un riesgo y no queremos, es porque todavía no hemos reconocido que hay un barco que nos mantiene seguros. ¿De verdad queremos saber cuál es nuestro barco? Bueno, nuestro temor nos lo va a decir. Yo pensé que no tenía ningún barco hasta que mi miedo me lo dijo. Todos tenemos un barco. Solo tenemos que preguntarnos, insisto, ¿qué es lo que me produce más temor cuando pienso en dejarlo atrás y caminar hacia adelante en fe? ¿Qué es lo que no podría dejar? ¿Qué es lo que diría, no podría vivir sin eso, no podría vivir sin él, no podría vivir sin ella? O sin ellos, en el caso que sean hijos. Yo conocí a un caballero cuyo barco es su oficio, su vocación. No está mal tener un oficio y vocación. Por cierto, es maravilloso. El tema de este caballero es que ese es su barco de seguridad. Y trabajó casi toda la vida en la misma compañía. Y eso tampoco es malo, sino que él siempre, confiesa, sintió una sensación de que Dios lo estaba llamando a hacer algo mayor, a servirle a él. Que no estaba destinado a fabricar lo que fabrica, que él estaba destinado con su capacidad de administrar cosas que tenían que ver con el reino de Dios. Sin embargo, él cayó su conciencia durante años, ofrendando grandes cantidades de dinero a la iglesia, pero nunca pudo quitarse de encima el temor de que nunca se atrevió a seguir su llamado y sabe que quizás ahora es tarde. Él sí recibió la orden, baja, y él no quiere obedecer, y algo lo carcome por dentro y ahora dice, soy un tipo grande, pasé la mediana edad y no sé si ahora tengo ganas, con nietos,
de correr un riesgo que debía haber corrido antes. Conoció una dama cuyo barco es su relación. Ha estado involucrada durante años con un hombre que nunca tiene la iniciativa de hacer nada. Y está bien que todas las damas tienen cierto instinto maternal. A veces quieren ser un poco hijas, casi como un juego de ese hombre. Hay momentos que necesitan ser contenidas, cuidadas, escuchadas. Y está bien que a veces también les sale el instinto maternal de cuidar y proteger a su hombre, cuando ese hombre no es otra cosa que un niño en un cuerpo de adulto. Pero cuando el patrón es continuo y la esposa, en lugar de tener un hombre, tiene un niño al que criar toda la vida, que si no lo empuja no va a trabajar, que si no lo empuja no va a buscar empleo, que no tiene iniciativa de nada, que evita hablar acerca del futuro y que en todo caso, en el peor de los casos, hace sentir a la dama como un simple objeto que usa cuando tiene ganas, esa dama se empieza a hartar. En este caso, ella sabe que no tiene futuro, pero no cree que pueda manejar la situación de perderlo. Y su barco está tambaleándose mucho hace años, pero tiene demasiado miedo para dejarlo. Siente que lo peor sería estar sola. De manera que aunque su esposo la engañe y aunque sea el peor, ella va a continuar porque de alguna forma ese es su barco. El barco que le simboliza legalidad en el país, el barco que le tipifica tranquilidad cierta, económica. Y se pregunta, ¿y a dónde voy a vivir? No lo sé, pero lo que estás viviendo es un infierno seguro, pero un infierno al fin. Aquello puede que sea un infierno probable o tu salvación. Conoció un pastor que está al frente de una congregación que está plagada de divisiones y chismes. Por eso dicen pueblo chico, infierno grande. Porque está plagada y siempre se le están dividiendo y siempre están causando problemas. Y en vez de dirigir la iglesia con una visión clara, sus esfuerzos se concentran en aplacar y complacer a los miembros enojados para que no se le vayan de entre esos 30, 40 personas los que le ponen el diezmo. Pero nunca va a cambiar. Este hombre nunca va a cambiar porque ese es su barco y ese es su estilo para estar al timón. Aplacar y tener felices a los que están dentro. Si cambia o lo deja, cree que no sabría qué otra cosa hacer. Así que ese es su barco. Sabe que no está produciendo, que no es efectivo, que no está creciendo, pero es su barco, su barquito, su iglesita. Todos los domingos le dicen pastor y una vez al año le festejan el cumpleaños. Es su barquito. Conozco a alguien más cuyo barco es un secreto, la pornografía. Él dice que es una adicción inofensiva, un desahogo, un desfogue. Nada que le haya costado su matrimonio o su trabajo hasta ahora, pero nadie lo sabe. Teme admitirlo, pero el secreto lo está matando y es su barco, es su refugio. Eso es su barco. El barco de una muchacha que conozco es su madre. Con el objeto de hacerla feliz, ella lo intenta todo. Ella tiene su propia pareja, debería estar mirando por su propio futuro, pero hay una carga, una culpa que su madre supo implantar cual terrorista emocional en los engramas mentales de la neurogénesis de su hija, que ella, la hija, siente que siempre debe complacer a su mamá, que los novios que ella elige deben agradarle a su mamá, que si ella va a seguir una carrera, su mamá debe estar de acuerdo. Y lo irónico es que su mamá está frustrada y nada de lo que ella haga jamás será suficiente para complacerla. Pero el pensamiento de contradecir a su mamá la atemoriza. Esa es su barca. Ella podría estar bajando hacia un futuro, hacia lo que Dios tiene, pero hay una barca que la tiene amarrada. Esto no es lo mejor, no es la vida que soñaba, pero es una vida. Para el joven rico de la Biblia, su barco fue el éxito. En su caso tenía un yate, navegaba muy bien y le gustaba demasiado como para dejarlo. A veces me pregunto qué pensó el joven rico cuando llegó al final de su vida, cuando ya era un anciano y su cuenta bancaria, su portfolio de acciones y su vitrina de trofeos estaban llenos. Digo, ¿recordaría alguna vez el día en que el propio Jesucristo lo llamó a apostar todo a favor del reino de Dios y él dijo, no? Ahora que tiene que irse a la eternidad y tiene que irse desnudo tal como llegó, ¿se habrá preguntado si valió la pena acumular cosas? Porque se olvidó que por la ley de entropía
todas las cosas se van a volver pútridas en la gran democracia de la descomposición. Conozco a mucha gente que decide no dejar el barco. Dice, no, yo me quedo en el barquito. Ni siquiera tienen el valor que tenían hace unos años cuando algunos cruzaron la frontera en busca de un futuro mejor. Inmediatamente el sistema los envolvió y hoy lo que están cuidando con locura es el crédito, el auto, el seguro médico, cosas que a lo mejor algunos de nosotros ni teníamos. Y no digo que estén mal implícitamente, digo, no las teníamos y aún así avanzábamos. Yo recuerdo llegar a este país contratado como el pastor hispano en la Catedral de Cristal, donde los anglos manejaban la economía. Y cuando yo decía, quiero evangelizar o queremos estar en televisión para que la iglesia crezca o hacer campañas, me reunían con un tesorero o con un contador y el contador decía, vamos a ver la planilla Excel y vamos a ver qué presupuesto tenemos y en base al presupuesto es lo que podrás hacer. Estos son los Estados Unidos de América. Y yo dije, ok, no vengo acá a implementar mi cultura hispana en la Unión Americana, estoy de acuerdo, pero después de 3, 4 meses donde si no había presupuesto para papel higiénico, no se podía ir al baño, empecé a darme cuenta que Dios no es una planilla Excel, que estuve 40 años en mi Argentina viviendo en fe, sin planilla Excel, sin contadores, confiando en que Dios decía, baja del barco que yo estoy contigo. Si yo te envío, yo proveo. Si yo te mando, yo sostengo. Dios es un Dios informado que sabe lo que cuesta cuando te manda algo. Conozco a muchísima gente que decide no dejar el barco porque no hay garantías. Este es un maravilloso país para los foráneos y para los inmigrantes, pero a veces nos juega en contra de que empezamos a tener una mentalidad gringa cuando nosotros en algunas cosas nunca vamos a ser gringos, así como los gringos nunca van a ser hispanos, ¿no? Pero hay cosas que se nos empiezan a implantar y empezamos a pensar en una cajita. Lo que tenemos de bueno nosotros es que, como nuestros países son tan arena movediza desde los gobiernos para abajo, nos hemos acostumbrado a pensar fuera de la caja. Y cualquier cosa que hacemos tenemos plan A, plan B, plan C, hasta plan Z. Tecnología de punta con alambre hispano, atado con alambre hispano, y seguimos. Pero en un momento nos empieza a ganar el sistema. Y ese sistema que no logra eyectarnos, pero tampoco logra tragarnos, nos hace pensar que si no hay garantías no queremos. Yo le cuento a la gente de todo el mundo que estamos en un país que llueve 1 o 2 veces, un estado que llueve 1 o 2 veces al año. Y donde el 99,9% a diferencia de nuestros países tiene automóvil, pero los días de lluvia no lo saca para que no se moje. O porque es peligroso andar en el freeway. Nosotros tomábamos 3 buses, 3 camiones, 3 colectivos, le decimos en mi país, 4 para ir a la iglesia, con paraguas que se nos daban vuelta así. Porque hasta la lluvia hispana es distinta. Acá llueve con estilo, allá llueve. ¿O no? Íbamos con las botas, sí, y se te dan vuelta los paraguas. Pero ni loco faltar a la iglesia. Yo le llegaba a decir a mamá, hoy vamos a ir porque llueve. Sí. Es que no tengo ganas. Bueno, vas sin ganas. Listo. ¿Cómo puede ser que la mente nos empiece a cambiar tanto? Bueno, no hay garantía que la vida dentro del barco tampoco es segura y placentera. Ojalá, si nos quedamos en el barco nos va bien. Podemos hacernos veganos, evitar los carbohidratos, no beber nunca café, nunca irnos a dormir más allá de las 8 de la noche, no tener suegra, no trasnocharnos, evitar todo tema controversial para no ofender a nadie, gastar solo lo necesario, ahorrar todo lo que podamos y aún así podemos rebalar en la bañera y morir. Estamos así, ¡ah! Y se cayó el que no tiene suegra y se murió igual. Un filósofo de la ciencia, Larry Laudan, estudió durante 10 años todo lo que él llama gestión de riesgos y concluyó que todo en la vida, todo tiene y conlleva un riesgo. Nada es exento de riesgo. Si buscamos la seguridad total, nos equivocamos de especie. No hay seguridad total en nuestra especie ni de este lado del sol, en nada. Todo puede fallar, desde el Titanic, el barco inundible, hasta los aviones de última generación, hasta los proyectos de enviar misiles
o cohetes o naves espaciales que han estallado en el aire en su despegue. Nada, aunque la NASA esté detrás, es absoluta y completamente seguro. Podemos decir, me voy a quedar la vida sin salir de la cama, pero puede convertirte en uno de ese millón de personas que cada año van a emergencias porque se caen de la cama. Podemos cubrir nuestras ventanas para no mirar el exterior, pero eso puede convertirnos en uno de los 10 personas al año que accidentalmente se ahorcan con los cordones de sus propias persianas. Desde luego, siempre hay peligro cuando salimos del barco, pero también lo hay si permanecemos en el barco. El peligro del pudo haber sido. Yo tengo terror a eso. Mi papá siempre fue un gran carpintero, pero era un nivel más que carpintero, era lo que se llama ebanista. Esos profesionales que pueden hacer de la madera obras de arte. Él literalmente hacía plantillas y luego que las dibujaba, él podía fabricar esas sillas o sillones tipo Luis XV, esos sillones casi barrocos que se venden muy caro en el negocio de la madera o de los muebles finos. Y mi papá era un gran ebanista, un gran talento. Y entonces alguien vino y le dijo, mira, Federico, yo te voy a proponer, tú pones tu talento y yo pongo el dinero y vamos a hacer una gran empresa, una gran compañía. Él dijo, no, porque eso me va a demandar más esfuerzo. Y dice, no más, solo que en vez de irte a las 2 de la tarde a dormir la siesta, a veces vas a tener que trabajar hasta las 5. Le estaba pidiendo 3 horas más. Y mi papá dijo, ¿y la siesta? No digo siempre, pero a veces te vas a tener que quedar porque ya no eres empleado, esperando que sean las 2. A veces cuando hay que entregar un lote o hay que entregar una partida, vas a tener que quedarte, es lo único. Pero al principio, después tendremos empleados que aprendan tu oficio. Y él dijo, ok, déjamelo pensar. Finalmente dijo, no, yo prefiero la siesta. Además, es complicado. ¿Y si sale mal? Bueno, el resultado que este caballero, al ver que mi papá no aceptó, se lo propuso a otro carpintero con mucho menos oficio y mucho menos talento. El resultado es que hoy son millonarios, tienen una cadena de carpinterías en todo el mundo, Rallini Furniture, y son millonarios y sus hijos son millonarios. Entonces, si elegimos crecer, eso implica que va a haber miedo. El temor y el crecimiento van de la mano como las tortillas y los tacos, las suegras y los malos entendidos. Van de la mano. Es un paquete. Pero la mayoría prefiere sumergirse en la comodidad. Hay toda una cultura de vegetar en un sillón mirando tele, tomando una cerveza. Hace poco se hizo viral una entrevista que yo le hice en CNN a Cristian Castro, que decía que él recomienda hacer nada. Yo no hago nada. Y le digo, ¿qué es nada? Nada. Pero que si yo voy a tu casa, Cristian, y me invitas a hacer nada, ¿qué hacemos? Nada. Pero el nada implica algo, tomar algo. No tomamos nada porque eso es hacer algo. ¿Y qué hacemos? ¿Nada? ¿Miramos tele? No, eso es hacer algo. Me encanta no hacer nada. Bueno, explícame cómo no haces nada, seguí insistiendo. Él dice, por ejemplo, miro esta mesa y puedo estar horas así, sin hacer nada. Se hizo viral porque decían la nueva doctrina de Cristian Castro, no hacer nada. Y hay muchos que accedieron. De hecho, se hizo viral porque a todos les gustó. Especialmente a toda una generación dijo, esa es mi vida, quiero no hacer nada. Esa es la toxicomanía de este siglo, el ser barcoadictos, adictos al barco. De hecho, está corroborado que la mayoría de las mujeres le exaspera estar con un hombre que no tiene iniciativa. Las exaspera porque la mujer fue creada por Dios. Cuando dice bajo la sujeción de, no es para obedecer órdenes, sino para ser contenida bajo los propósitos de ese hombre, bajo la iniciativa de ese hombre. Que no tenga que preocuparse todo el tiempo por la economía, todo el tiempo si mañana les quitarán el techo, todo el tiempo. Hay un momento que la mujer debe tener calma y paz, no porque necesariamente se haya casado con Tony Stark, sino porque el esposo no va a dejar que nada malo ocurra porque tiene iniciativa. Millones de personas en las iglesias de estos días también podrían llamarse asiento adictos. Quieren un poco de comodidad, un mensaje positivo, algo de fe, pero no quieren el riesgo de seguir a Jesús de verdad. Pero Jesús sigue buscando personas que quieran salir del barco. ¿Quieres seguir buscando personas que digan, yo quiero correr el riesgo?
Cuando yo era pequeño íbamos a visitar a mi abuela y recuerdo que nadie podría abrir un viejo arcón que tenía, un baúl similar al que usan los que se ven en las películas de los piratas, que estaba en su cuarto, así lleno de herrajes, ¿no? Con una tapa curva. Ella decía que ahí guardaba cosas de muchísimo valor. Y nosotros los nietos, siempre que íbamos a la casa, soñábamos con que algún día se la iba a olvidar abierto, porque pensábamos que había millones o quién sabe qué. Cuando finalmente vendieron aquella casona, mi abuela estuvo obligada a abrir aquel baúl y allí atesoraba un finísimo juego de porcelana. El juego de porcelana era translúcido, como son los de alta calidad, hecho de caolín y cuarzo, decía caolín y cuarzo estilo barroco serie azul. Debajo de la tetera tenía la siguiente inscripción: Fábrica Real de Porcelana de Philipp Rosenthal de Alta Franconia, Alemania. O sea, nos enteramos que la manufactura era la fábrica de porcelana más fina de Europa y en el mundo. ¿Y por qué nunca nadie había visto esa porcelana antes? Bueno, para responder a eso, uno tendría que conocer un poco acerca del carácter de los europeos que sobrevivieron a una guerra. En esa casa, por ejemplo, mi abuela tenía un salón comedor muy fino. Era la habitación más linda de la casa, era el comedor. Pero fuera quien fuera, jamás se comía en la mesa del comedor. Siempre se comía en la mesa de la cocina sobre un mantel de hule, con todo el humo de los ravioles que te intoxicaban. El comedor estaba reservado para huéspedes muy especiales, y como nadie era tan especial, jamás se usó el comedor, nunca. En el caso del juego de porcelana, mi abuela lo sacaba de tanto en tanto para limpiarlo, y como era muy valioso, y si se usaba podía romperse, lo envolvía otra vez con papel fino y lo volvía a meter en el baúl para alguna ocasión especial. Luego nos enteramos que ella de tanto en tanto decía: hoy me toca limpiar la porcelana, y la limpiaba para guardarla, porque nunca llegó la ocasión de usarla. Aparte, mi abuela nunca fue invitada a Buckingham por la reina Isabel, jamás en la vida, para decir yo llevo mis copas. Así que mi abuela se fue a su tumba sin usar uno de los obsequios más valiosos de su vida. Entonces, cada vez que se nos otorga un regalo o un don, quienes los recibimos debemos elegir una de dos opciones. La primera es pensar que ese regalo y ese don es tan valioso que no conviene ponerlo en riesgo. Entonces suponemos que si sacamos el regalo de su empaque, es posible que las cosas no resulten bien. Es una gran posibilidad. Puede ser mal usado, mal valorado por los demás, hasta puede romperse. Sacarlo de la caja siempre nos expone a un riesgo, siempre. La segunda decisión es pensar que ese regalo o ese don es tan valioso que justamente por eso debe exponerse al riesgo. Porque si no lo sacamos del empaque, nunca será utilizado. Dejar un don dentro del envoltorio frustra el deseo de quien te lo dio. No hay peor tragedia que un regalo sin abrir. Eso es apreciar más la seguridad que el crecimiento. Y si tenemos que ponerle un nombre al precio que pagamos por no abrir nuestro regalo, es la falta de crecimiento. No se crece sin caídas, sin roturas, sin riesgo. Fuimos hechos para crecer. De hecho, nos encanta ver el crecimiento. Cultivamos jardines, nos encanta ver los árboles con hojas verdes, valoramos las reservas ecológicas. Nos gusta ver crecer a los recién nacidos. Ese bebé apenas lloraba y balbuceaba ayer y hoy se une a las filas de los que pueden hablar. Y los papás nos emocionamos, aunque en años lamentaremos que nunca cierra la jeta, pero nos emocionamos. Hace unos años el templo estaba semivacío y nos conformábamos diciendo, bueno, pero está viniendo un grupo lindo, que es la frase que usamos los pastores para justificar la poca gente. Es un grupo lindo. Siempre me pregunté cómo sería un grupo feo. Pero hoy por hoy hay que llegar temprano, hay que conseguir estacionamiento, un buen lugar, hay que hacer fila. Bendita complicación del crecimiento. A su vez, hay pocas cosas más tristes que el estancamiento. Esa es la tragedia de un regalo, de un don sin abrir. Es como si viviéramos la mitad de nuestra vida esperando a que comience la otra mitad, que está más adelante, que nunca empieza. Pero la vida
Es eso que nos va pasando mientras miramos maratones o series de Netflix o fisgoneamos en Instagram vidas ajenas que apenas conocemos. Eso es la vida. La vida es lo que nos pasa mientras miramos redes sociales. La vida es lo que nos va pasando mientras que perdemos horas en una serie. Y no estoy en contra del entretenimiento, digo que eso es la vida, lo que va pasando mientras. Y para que sirviera de alerta a todos, Jesús relata una historia acerca de un magnate ejecutivo y sus 3 empleados, que la historia también es muy popular. La historia aparece en Mateo 5:14 y relata cómo cada uno de ellos se les da una generosa oportunidad de bajar del barco. El patrón reúne a 3 empleados, les encargó sus bienes. El patrón le dio al primero 5 talentos, 2 al segundo y 1 al tercero. Un talento es la manera de cuantificar el dinero equivalente a 15 años de salarios. O sea, no era un aguinaldo, dividió sus bienes, su herencia, 15 años de salario. En ese tiempo la gente vivía al día, por lo tanto acumular solo un año completo de salario significaba una riqueza fabulosa. Así que las cifras de las que Jesús habla son siderales y asombrosas. Este magnate era Jeff Bezos, Elon Musk o Mark Zuckerberg. Les encargó su fortuna y luego se fue. Es la ocasión para que todos pongan en práctica la iniciativa, el bajar del barco, gestionar sus habilidades en el mercado. Porque cuando uno recibe una herencia grande y fue un trabajador toda la vida, un empleado que vivía al día, al cheque, y te dan una fortuna, esa fortuna se puede dilapidar en menos de 3 meses o aprendes a gestionar y cómo se trabaja el dinero. Sé que están pensando, a mí dame dinero y vas a ver cómo sé qué hacer. No, si no, no habría ganadores de la lotería que volvieron a la pobreza. Futbolistas, boxeadores que por no tener un manejador del dinero volvieron a ser tan pobres como antes después de haber ganado fortunas. No todos pueden manejar una gran pesca. Este es un acto de generosidad y confianza sin precedente lo que el Señor cuenta. Es una oportunidad vocacional, organizacional y financiera. Y hasta ese momento estos tipos solo recibían órdenes. Vaya para allá, estacióneme el caballo, meta la vaca para adentro, corra la gallina, alimente los chanchos. Su vida era rutinaria, predecible, segura, sin autoridad, pocos recursos, responsabilidad limitada. Hay gente que le encanta la responsabilidad limitada. ¡Qué lindo! Yo a las 5 de la tarde me voy y hasta el otro día no me acuerdo del trabajo. Bueno, así va a vivir. Nadie que no sea 24/7 va a tener más dinero del necesario. De repente cambian su destino para siempre esta gente. Tal vez el primer empleado llegó a la mujer y le dijo, gorda, nunca estuve vieja en una posición así para planificar nada. Vamos a correr riesgo, ¿entendés? Yo está bien, no teníamos hambre, pero anhelábamos algo más. Y vos sabés que el jefe hoy hizo algo que nunca pensé que hiciera. No sé si porque no tiene hijo, porque se peleó con la mujer, pero me llamó a su oficina. Me hizo un guiño del escritorio y me encargó gran parte de su fortuna. A mí me pareció increíble que tuviera fe en mí. Esta es una oportunidad tremenda. Y la mujer le dice, pero viejo, esto pasa en las películas. Sí. O en la vida real. El primer empleado se percata de que está recibiendo una delicada porcelana de caolín y cuarzo, estilo barroco, serie azul, con la inscripción Fábrica Real de Porcelana de Philipp Rosenthal, Alta Franconia, Alemania. Este empleado se da cuenta de que sería una locura permitir que cualquier cosa lo interfiriera. Porque es como que eres soltera y te manda un texto David Beckham o Brad Pitt, no te pones a orar. Brad Pitt dice, salimos, no oras. Si un argentino te ofrece cambiar una pupusa por un asado, no te pones a orar. Larga la pupusa. Bueno, el empleado hace eso, no se pone a orar, se abalanza sobre la oportunidad antes que el patrón reconsidere o cambie de opinión. El tercer empleado no hizo eso. Era el típico hispano, no ustedes, no, el típico hispano que vive en Estados Unidos, que se hace piqui. Que salía a pelearse en las calles de Tijuana y ahora dice, ay, lluvia. Bueno, ese recibió el más grande de todos los dones y lo enterró en el campo. ¿Por qué haría
algo así, ¿por qué enterrás el don? Se te está dando dinero para gestionar. ¿Qué hace que alguien desaproveche la oportunidad de su vida? Esto nos lleva a una segunda verdad acerca del amo. Este empleado olvida un hecho muy importante en la vida. Olvida que el Señor del don regresará. Ese día siempre llega. Dice la palabra, después de mucho tiempo, volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. A mí me sorprende lo fácil que olvidamos esto. Hay muchísima gente que tiene reticencia al riesgo, ¿no? Y le echa la culpa a las circunstancias externas. Bueno, a ver. Yo desarrollaría mis dones si no tuviera un jefe o un pastor que siempre me está socavando la iniciativa. Bueno, yo buscaría otro trabajo, pero voy a perder el seguro médico en el proceso. Bueno, yo me dedicaría más completamente a crecer espiritualmente, pero no tengo el tiempo. A mí el día no me alcanza. Yo habría desarrollado mi potencial, pero nadie se interesó en ser mi mentor, nadie me quiso discipular. Y entonces desarrollamos el juego del cuándo y entonces. Cuando me sienta confiado, entonces usaré el don. ¿Cuándo y entonces? Cuando mi líder me apoye, entonces creeré. Cuando mi cónyuge sea más comprensivo, entonces lucharé para ser una mejor compañera. Y esperamos por la llegada de un cuándo que nunca llega, porque nunca hay un clima ideal para bajar del barco. Por lo general es al revés. Uno quiere bajar porque adentro se hunde seguro. Y el Señor nos preguntará, ¿qué hiciste con lo que te di? No le va a preguntar a nuestro pastor, a nuestra pareja, a nuestros padres, a los amigos, nos va a preguntar a nosotros. Y no habrá manera de justificar el enterramiento de dones. Cuando el patrón interpeló al tercer empleado, este le ofreció otra racionalización de su pasividad. Dijo, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró, recoge donde no esparció, así que tuve miedo y escondí su dinero bajo tierra. Pero está ahí, ojo que está ahí. El tipo quería una promesa de que nada le iba a salir mal, no una orden para hacer lo correcto. El miedo hace que la gente sepulte el tesoro que Dios les da. El miedo hace que la gente desobedezca el llamado del patrón. El miedo nunca llegó a la lista de los 7 pecados capitales, jamás, En la iglesia nadie es sometido a disciplina por tener miedo. Entonces, ¿por qué Dios manda a los seres humanos que dejen de temer con más frecuencia que ninguna otra cosa? El Señor no dijo muchas veces, dejen de pecar. No dijo muchas veces, dejen, ojo con faltar a la iglesia. Pero dijo, no temas tan repetidas veces porque el temor es la razón por la que evitamos hacer lo que Él nos pide. Por eso necesitamos escuchar esa orden todo el tiempo. En la Biblia hay 366 versículos que incluyen la palabra no temas. 366, arbitraria y quirúrgicamente, una para cada día del año, incluyendo el año bisiesto. Una mujer se siente atrapada en un matrimonio lleno de abuso, pero el miedo le impide reconocer la realidad y buscar ayuda. Un muchacho se siente presionado por sus padres para seguir una carrera que no desea, pero por miedo evita hablarlo y es capaz de estudiar una carrera y trabajar de lo que no le gusta toda la vida para que papi esté feliz. Una mujer joven termina comprometida con un hombre que no ama, sabe que no ama a ese hombre. Pero como todo el mundo está esperando que se casen, y todo el mundo le dijo que es un buen muchacho, y todo el mundo dijo que aproveche, que ya no tiene edad, que se le va a ir el último tren, se va a casar, por miedo. Yo admiro enormemente a la gente que lucha de forma genuina contra el temor y en el momento decisivo decide saltar. Porque si nos sentimos invadidos por el miedo, jamás vamos a experimentar el potencial que Dios nos dio. Yo hace poco hablaba con alguien que fue llamado a hacer grandes cosas, una persona enormemente dotada, con muchos talentos, pero está siendo empleado en un lugar que lo está matando. No puede crecer, no siente ninguna pasión por lo que hace. Levantarse los lunes, no porque sea un flojo, sino que el domingo a la noche es su momento más depresivo porque detesta el lunes para empezar otra vez. No hay peor cosa que arrastrarse toda la semana esperando el sábado o el domingo.
Le pregunté, ¿por qué seguís ahí? Y me dice, porque yo no tengo edad para arriesgarme. Pero en realidad tiene temor al fracaso. ¿Qué tal si intenta algo y no le resulta bien? ¿Qué tal si la gente piensa que está haciendo una estupidez? ¿Cómo se lo explica a los demás? Porque parece que más crecemos y más explicaciones queremos dar. En vez de comprar la libertad, compramos esclavitud. ¿Qué tal si resulta que no es tan talentoso como cree que es? Yo creo que en cierta forma extraña le tiene miedo a triunfar. Porque si gana, si triunfa, la gente también va a esperar más de él. Y las apuestas son mayores, la presión aumenta. La gente le exige a Lionel Messi que tiene que ser el mejor de todos los tiempos y jugar. Los argentinos quieren que juegue mejor que Maradona. No basta con que juegue maravilloso, tiene que brillar. Se lo exige el contrato del mejor pagado del mundo, se lo exige la FIFA, las marcas que lo respaldan. Se lo exige una legión de detractores que emplea adjetivos mordaces, destructivos, y ellos no mueven el trasero del sillón. Porque esa presión nunca la vive quien está en el banco de suplentes, nunca. Por eso hay gente que nunca quiere estar bajo los reflectores. A veces no es humildad, es miedo a que le vaya bien. Porque el promedio y la mediocridad es el mejor refugio del miedo. ¿Quién le exige a un mediocre algo? Nunca. Yo me acuerdo que en el colegio teníamos una nerd, hasta me acuerdo el nombre, Silvana Geuna llamaba la nena, en la primaria. Ella sabía todas las respuestas, era una computadora. ¿Quién sabe lo que fue de su vida? Posiblemente haya triunfado. Pero se le exigía tanto a esa nena que el día que no se acordaba algo decía, ¿pero qué pasa, Geuna? Me extraña. Ahora cuando me preguntan a mí, nunca les extrañaba, porque yo casi nunca sabía nada. ¿Sabe lo que decía? Ay, Hebel, siempre el mismo, usted en las nubes. Sí. Sí, profesor. Yo estaba ahí y decía, ¿Qué, Goebbels, ¿cómo es la respuesta? Ni idea. Ay, Goebbels no aprende más. Me dejaron de exigir, se aburrieron de exigirme. Desde esa mediocridad uno puede criticar a todo el mundo, porque nadie nos va a pedir a nosotros que demos el ejemplo. Pero nunca habremos hecho lo que Dios tenía en mente cuando fuimos creados. Entonces el temor nos costará nuestro destino y eso es pagar un precio muy alto. El temor se transmite de generación en generación. Y eso lo aprendimos de nuestras familias, ¿o no? ¿Qué es lo que las madres nos decían cuando salíamos de casa para ir a la escuela? ¿Quién tuvo una madre que le dijo, arriésgate, hijo? Hazte hombre hoy, más dura, date algunos golpes. Aférrate al peligro. Trata de iniciar alguna pelea durante el recreo, lo que sea. Sé resiliente, mijo. Y cuando cruces, mira solo a un lado de la calle cuando cruces, porque eso te da adrenalina, mi amor. ¿Cuál era el consejo maternal? ¡Ay, cuidado, no te me lastimes! No juegues con esa rama que les podés sacar el ojo a alguien. ¿Alguien en toda su existencia conoció a alguien que haya perdido el ojo por jugar con una rama? ¡No! Fuimos criados para tener miedo. Por otro lado, el temor no es la única cosa que se contagia, también la confianza. La fe audaz se contagia. Todo lo que hagamos en fe, nuestros hijos nos imitarán. Pero nos topamos con una gran sorpresa en la historia. Cuando el siervo dice que el miedo del patrón lo inhibió, el patrón no lo contradice. No le dice, ¿se acuerdan que le dice? Yo sabía que usted era un hombre duro, que cosecha donde no sembró. Por eso lo enterré. Así se excusó. El jefe no le dice, me malinterpretaste, me estás calumniando. No. Lo que le responde es, si eso es realmente lo que pensabas, tenías que haber hecho algo mínimo. Habrías podido invertir el dinero y recibido intereses. Jesús apunta al hecho de que esta excusa es una cortina de humo, no una razón seria. Este hombre trata de evadir la multa de tránsito, pero eso no va a pasar, porque el Señor de las cuentas claras nunca puede ser evadido. El miedo nunca es una excusa válida para la tragedia de un regalo que se queda sin abrir. Una de las cosas más interesantes de esta historia es que el empleado no es juzgado para hacer cosas malas, sino por no hacer nada. Bueno, no provocamos el incendio, sí, pero si no hacemos nada por los quienes están quemando, tampoco somos gente buena. Y por años nuestro evangelio fue la búsqueda de la santidad, evitando pecados de comisión. Y pecamos por omisión, por no hacer. Nos oponemos a todo, pero no proponemos nada. Fuimos viejos piratas egoístas, enterradores de tesoros. El empleado no robó, no malversó y no defraudó, simplemente fue un sepulturero. Un enterrador de talentos. Y Jesús utiliza las palabras malo y perezoso.
no ser buenos mayordomos en lo que Dios nos dio es una manera de robarle a Dios. La pereza espiritual no es lo mismo que la flojera física, porque la pereza espiritual puede coexistir con mucha actividad. Esta es la historia del pecado de un potencial no aprovechado, la tragedia de un regalo que queda sin abrir. Cuando los profesores quieren que los alumnos crezcan, le dan problemas, no le dan soluciones. Y si alguien nos da todas las respuestas, obtenemos buena calificación, pero no habremos crecido. Por eso necesitamos gestionar nuestros dones bajo fuego para poder crecer, madurar. Yo quiero que usemos nuestra imaginación por un momento y imaginemos que termina nuestra vida y somos conducidos a una habitación pequeña en el cielo. Hay 2 sillas, una para nosotros y una para Dios. Y Dios coloca un video titulado Lo que pudo haber sido tu vida. Y vemos lo que Dios pudo haber hecho si se lo permitíamos. Lo que podía haber hecho con nuestros recursos financieros si hubiésemos confiado en la generosidad de Dios. Vemos lo que habríamos hecho con nuestros talentos si hubiésemos confiado en Él como para no correr riesgos. Mira, cuando yo era niño, y a las pruebas me remito, desde que tengo uso de razón, me di cuenta que podía dibujar con facilidad. Vino conmigo, nunca estudié. Cuando Dios me equipó, supe que de alguna forma tendría este don, sin que tuviera que ir a aprender. No es que tampoco soy un Picasso, pero Dios me envió con este fascinante don que yo tuve siempre desde muy chiquito. Y desde pequeño podía yo dibujar lo que quisiera. Se asombraba mi mamá porque decía, no sé por qué, menos mal que no fuiste un tumor y te abortamos, mi hijo. Dibujaba como si fuera un profesional de la historieta y la caricatura. Como yo siempre cuento que dibujo, yo sé que algunos dicen, pero bueno, ¿será que realmente lo hace? Siempre lo he hecho, toda mi vida, desde muy chiquito. Y simplemente fue mirando gente. Fue el primer talento que recuerdo que yo le entregué al Señor y dije, no sé para qué va a servir, pero se lo entrego a Él. Y con mis flamantes 15 años, le dije al director de un periódico, yo tenía 15 años, le dije, yo quiero que publiques mis dibujos, aunque sean gratis. Y él dijo, ok. Así que lo hice y le gustaron tanto al público que aquel hombre tuvo que contratarme. Se llamaba Juan Manuel Santillán, fue mi primer empleador a mis 15 años. Y más adelante publiqué 2 libros de historietas que se vendieron literalmente de a millares. No estoy exagerando, y gané mucho dinero siendo muy joven. Y siempre tuve la sensación que las cosas, si se complicaban de algún modo, siempre yo podía volver a dibujar. O sea, nada se podía poner tan complicado que yo no pudiera dibujar. Si perdía el empleo o si algo sucedía, y tuve que aprender a dibujar muchas veces, o 2 veces, porque mis dedos fueron cortados por la carpintería, así que tuve que hacer mucho ejercicio para recuperar mi mano diestra. Pero siempre supe que de alguna forma era el don y que yo podía dibujar cualquier cosa. No he dejado de dibujar ni un solo día en mi vida, ya sea sobre una servilleta o mientras que hablo por teléfono, porque yo siempre digo, si algún día no me quieren escuchar más, puedo dibujar. La pregunta es, ¿qué es aquello que Dios te ha dado y que necesitas invertir en el reino? Tal vez tus posesiones materiales, tal vez un potencial no desarrollado, tal vez puedes usar tu dinero en vez de para acumular cosas, para ayudar a predicar el evangelio, alimentar a los pobres. Eso es una inversión eterna. O tal vez necesitas gestionar tu tiempo. O puedes seguir a la deriva, levantarte, trabajar, volver a casa, cenar, ver tele, jubilarte y un buen día morir. Es hora que entres al juego. Y te lo voy a decir sin vueltas. Invertir todo lo que posees en el reino de Dios es lo más grande que jamás se te va a presentar. Tienes que ofrecer lo más valioso. Nunca, capaz que va a ser demasiado visible, pero el Señor del don puede tomar 5 peces, 2 panes y alimentar a una multitud. El Señor del don puede tomar 2 monedas ofrecidas por una viuda pobre y transformarla en la ofrenda más importante de la historia. Puede tomar un fugitivo tartamudo llamado Moisés y desafiar a un dictador mundialmente poderoso con toda su infantería armada. El Señor del don puede tomar a 11 torpes seguidores y crear una comunidad que se propague por el mundo.
No tienes idea de lo que significa bajar del barco. Lo que sea, bajar del barco es maravilloso. Y para culminar, te voy a regalar un pequeño poema, quizás el más triste que jamás se haya escrito. Pero vale la pena, viene a cuento. En un principio se lo atribuyeron a Jorge Luis Borges, pero se cree que el autor real sería Don Herold. Y dice, si pudiera vivir nuevamente mi vida, trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto. Me relajaría más. Tomaría muy pocas cosas con seriedad. Correría más riesgos. Haría más viajes. Contemplaría más atardeceres. Subiría más montañas, nadaría más ríos. Iría a más lugares donde nunca he ido y tendría más problemas reales que problemas imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Y también era de esos que no iban a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Pero si volviera a vivir, viajaría más liviano. Comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría descalzo hasta concluir el otoño. Y a este poema yo le agregaría, cuando mire hacia atrás y vea una vida de conversaciones profundas, íntimas y sinceras que nunca tuve, grandes y sólidas oraciones que nunca hice, riesgos estimulantes que nunca corrí, regalos sacrificiales que nunca ofrecí y vidas a las que jamás toqué. Me sentiré triste porque me veré sentado en un sillón reclinable que hace ruido, con un alma marchita y un viejo televisor que me aburre. Y me daré cuenta que allá afuera había un mundo lleno de necesidad y un gran Dios que me llamaba a ser parte de algo más grande que yo mismo. Veo a la persona que pude haber sido, pero que no soy, porque me transformé en un sepulturero de dones, un viejo pirata enterrador de tesoros sin abrir. Una vida entera que era un juego de porcelana fina, translúcida, como suelen ser los de alta de calidad, de caolín y cuarzo, estilo barroco sería azul, pero que ha estado tanto bajo tierra en el refugio de mis miedos. Y ahora que me estoy muriendo, me doy cuenta que esa fina porcelana jamás fue ni será usada. Por favor, no formemos parte de la toxicomanía de este siglo. Tú no quieres ser un sepulturero de dones. Tú no quieres ser un viejo pirata enterrador y mucho menos un barco adicto. Corramos el riesgo, bajemos del barco, saltemos al vacío, sigamos el llamado del Señor en esta que es una temporada de riesgo. Agradezcamos al Rey de Reyes. ¡Vamos! ¡Celebra, celebra, celebra al Rey! ¡Aleluya! Dale un aplauso grande al Señor de señores. Dale un aplauso grande al Señor. Hay fe. Hay órdenes para bajar del barco. ¡Bendito eres! ¡Uy! Impresionante. Te exaltamos, Rey. Te exaltamos, Rey de Reyes. Dulce Espíritu de Dios. Vamos a levantar nuestras manos y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Parece un recurso tan usado decir eso. Lo hemos dicho en campañas, en cruzadas. Levante la mano quien quiera servir a Dios en campamentos, en congresos. Pero hoy debo decirte y leerte las letras pequeñas. Me dice el Señor que habrá riesgos. Que las cosas no podrían terminar tan bien como las tienes planificadas. Es más, tendrás que entregar tus propios planes al Señor. Nuestros planes serán como hojarasca comparado con las escenas y los momentos de riesgo a los que Él nos llevará. Y es como cuando se envía a un agente secreto de la CIA o de cualquier fuerza secreta a una misión. No podemos garantizarles que las cosas saldrán bien, pero sí sabemos que estará cumpliendo su misión. Y Dios nos dice ahora, ¿cuántos van a bajar del barco? No te está el Señor llamando a hacer algo estúpido, te está diciendo cuántos van a obedecer la orden de dejar la comodidad, de dejar el confort y decir yo quiero. Va a cansar, te va a demandar mucho esfuerzo físico, te va a costar horas. A veces a mí me dicen, pero viajas mucho y son muchas horas. Vale la pena gastarse para Dios. Vale la pena. ¿Qué otra cosa yo podría hacer?
Si Dios me alista en sus filas para servir, de verdad que voy a decir, no, pero que no me exija tanto, y que sea más placentero los viajes, y no tan seguidos. Y si me das los oídos de la gente, tampoco quiero hablar mucho porque se van a cansar. Dios dice, necesito que se pongan entre la brecha, entre los vivos y los muertos. Gente que pague el precio, gente que se dedique el resto de su vida, Señor, sacrificialmente, como tantos misioneros. Como gente que dejó su comodidad y se embarcó hacia islas lejanas y primitivas a llevar el evangelio donde nadie más iría. ¿Quién irá por mí?, dice el Señor. Y sí, puede que haya algunas plagas, puede ser que haya mucha oposición, incluso persecución. Pero Dios está buscando gente que se atreva, porque Él sabe que de última Él nos sustentará como a Pedro y nos dirá, no temas, yo estoy contigo. Pero seremos caminantes sobre el agua o barcoadictos. Vamos a dejar la adicción al barco, la adicción a la seguridad, la adicción a lo que el sistema nos dice. No son tus ahorros los que te mantendrán a salvo, no lo son. No es tu retiro lo que te mantendrá a salvo. No creas que es tu seguro de salud, lo más importante es Dios quien te ha sostenido. Y Él añadirá todas las cosas que sean necesarias. Pero aún así, si hay un tiempo en que no tengas nada, deberás confiar de que Dios siempre está, aunque no lo veas. El sol ha estado aquí en el sur, en el norte, en el oeste de California todos estos días, esta semana. No lo hemos visto, pero el sol está ahí tras las nubes. Yo venía en avión y el día era soleado hasta que el avión descendió por debajo de las nubes y vi que una tormenta acechaba los sitios donde vivimos. Pero encima el sol está. Lo que trato de decir es que lo veamos o no, Dios nos sostiene, Dios nos bendice, Dios está al control, Dios permite la lluvia, Dios permite que el avión se mueva, Dios permite la turbulencia, Dios permite que ese barco se tambalee. Fue idea original de Dios que tu barco se tambalee, para que en algún momento te diga, baja y bajes. Es ahora. Benditos los que toman esta decisión antes de los 30. Benditos los que toman la decisión a los 40. Pero más benditos sean los que a los 70 dice, todavía no soy muy viejo para no correr riesgo. Puedo hacerlo, todavía no me he muerto. Hay cosas que puedo hacer y que me importan menos lo que diga la gente. Vamos, es el tiempo de Dios, acá o en casa. Reciban esta palabra de parte del Señor. Padre, gracias. Hasta aquí nos has traído, nos has bendecido. Y he transmitido esta palabra conforme me has dicho que diga. Señor, mira las manos que se levantan ahora. Séllalos con tu espíritu. Derrama tu gloria. Uy, momento sobre ellos. Crece la pasión, crece el riesgo. Habrá gente de verdad hoy que diga, Señor, yo corro el riesgo. Vamos, mantén tu mano en alto y dile, Señor, yo no sé lo que viene para mi vida, no tengo nada que perder. Pero si perdiera lo poco que tengo, vale la pena gastarse para Dios. Vale la pena correr el riesgo. Vale la pena dejar la adicción de la barca. Creemos, aunque tu don sea pequeño como el mío de dibujar, cree que eso te abrirá puertas y te sentará en mesas de reyes. Eso te sentará en mesas de príncipes. Tu don te abrirá camino, dice la Biblia. Tu don, el don del hombre, le abrirá camino. El don abrirá camino. Aleluya. Más de tu espíritu, más de tu gloria. Sella esta palabra aquí en casa. Señor, gracias por esto. Gracias porque nos vuelves a hablar, porque nos tocas, porque nos redimes, porque nos bendices. Porque nunca nos deja y hoy nos pegas un sacudón fuerte diciendo, tengo más. He transmitido este mensaje y creo que va a ser mella, va a ser semilla y crecer en tu corazón. Padre, yo sé que he sembrado, pero tú produces el riego y el crecimiento. Lo creemos, lo declaramos. Bendice a estos tus hijos, bendice a estas tus hijas. Tu gloria, tu presencia esté sobre nosotros ahora. Nos acompañes hasta casa. Esta palabra quede sostenida en nuestra mente, corazón y alma. Yo sé que habrá gente tomando decisiones fundamentales antes que termine el año. Y esas decisiones cambiarán tu vida tal como la conocías. Soy libre de esta palabra, soy libre de tu sangre, soy libre de tus decisiones. He transmitido lo que creo Dios me dijo que te diga. Es una cosa ahora entre tú y el Señor de los dones, el Señor de las cuentas claras. Lo creemos, lo declaramos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Chao. Hasta el domingo que viene, gente. Bendecido para bendecir. Bye.